Nos comente cómo avanza el proceso electoral. Vamos a conversar ahora con el señor Luis Grillo, jefe de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones. Señor Grillo, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Muy Muy buenos buenos días, días. Max. ¿Cómo está, señor? Es todavía una hora temprana, pero ya tenemos algún balance que tiene el Jurado Nacional de Elecciones sobre el proceso electoral, señor Grillo. Sí, efectivamente, nosotros estamos en este momento ya teniendo los primeros reportes de los más de 16.000 fiscalizadores que se encuentran a nivel nacional. Es importante señalar que ya para esta hora tenemos el reporte de más de 600 mesas de sufragio instaladas. Hemos tenido reportes de lugares como Paucarpata, en Arequipa, que desde las 5 de la mañana han estado instalando mesas, en Parinacochas, en Lucanas, en Ayacucho, también en Tacna, en Pisco, en Puno, y también eso nos genera pues que efectivamente la jornada electoral está comenzando sin ningún tipo de incidencia reportada hasta el momento, lo que esperamos que pueda llevarse de esta manera, ¿no? Entonces, en el transcurso de la jornada electoral programada para el día de hoy. Señor Luis Grillo, para los ciudadanos que ya están formando largas filas en los locales de votación, ¿hasta qué hora se puede esperar para que se puedan instalar las mesas de sufragio en los locales de votación? Muy bien, es importante tener en cuenta que nuestros compañeros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales convocan al personal titular o suplente que va a conformar esta mesa a una hora determinada que ha sido para esta jornada, a las 6 de la mañana, para asegurar de esta manera que a las 7 comenzamos ya a desarrollar nuestras actividades dentro del marco de lo programado. Sin embargo, hay que tener en consideración que tanto las personas de OMPE como nuestros fiscalizadores van a estar pendientes de que efectivamente las mesas se instalen. Recordemos que si las mesas no son instaladas hasta el mediodía, esto supone que se tendría que cerrar las mesas planificadas en algún local de votación a nivel nacional. Por eso es importante y resulta urgente que todos tengamos de alguna forma esta conciencia y responsabilidad ciudadana. En el caso de que tengamos una mesa que no se ha instalado, podamos también estar dispuestos a formar parte de ella y así asegurar el ejercicio del derecho de voto de todas y todos los electores asignados a la mesa en cuestión. ¿Y cuál es ese procedimiento para poder incorporar a los electores tan temprano como miembros de mesa? Correcto. Los compañeros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales van a estar pendientes del cumplimiento o no de aquellos ciudadanos que han sido asignados como miembros de mesa titulares o suplentes. En el caso de no tener conformada la mesa, van a estar consultando periódicamente a los ciudadanos que ya están, haciendo la cola, esperando poder hacer ejercicio de su derecho de voto, para que estos puedan formar parte de la mesa. Una vez que haya la aceptación de los 3 miembros que son requeridos para la apertura de una mesa, se va a generar la firma del acta de apertura. Hay que considerar esto importantísimo para las y los electores. ¿Por qué? En el caso de que yo haya sido titular o haya sido suplente y me haya acercado a la mesa de votación, la única evidencia del cumplimiento de mi responsabilidad es precisamente la firma en el acta de apertura. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, he sido suplente y la mesa ya está conformada por los titulares, lo que se va a proceder es a votar y luego me retiraré porque precisamente la mesa ya está asegurada con los miembros titulares asignados. Pero si yo no he firmado esta acta, no hay evidencia alguna del cumplimiento de mi responsabilidad ciudadana. Por eso es importante, para evitar cualquier tipo de situación de incumplimiento, sobre todo me refiero en concreto a las asignaciones de multas electorales por las condiciones que estas puedan haberse generado, tener la claridad de que así haya sido yo suplente y yo haya visto que efectivamente recién están aperturando la mesa. Sí, señor Sagasti. Señor Sagasti, le voy a pedir por favor un minutito de su paciencia porque tenemos una información con Joana Castro que está en el lugar de votación del presidente Francisco Sagasti. Joana, muy buenos días. Adelante, por Muy favor. buenos días, compañeros. Gracias. En directo, Institución Educativa Nacional 112 Virgen del Carmen, aquí en el distrito de La Molina. Acaba de ingresar el presidente Francisco Sagasti. Él ha bajado
de su unidad polarizada, acompañado por supuesto por los miembros de su seguridad. Se formó unos minutos en esta fila, ya que la fila es bastante corta, en realidad solo 5 personas, y acaba de ingresar, doble mascarilla, el protector facial, se ha desinfectado las manos, lo ha recibido hace tan solo unos instantes el personal de la OMPE. Esta es una institución educativa muy pequeña, donde votan 1.500 personas nada más, así que es parte de las actividades que realiza el mandatario y que luego, según nos han informado, va a estar dando algunas declaraciones a los diversos medios de comunicación que estamos aquí en los exteriores, en la zona totalmente resguardada, no solo por rejas, sino también por personal de seguridad del Estado, policía de tránsito y los agentes propios, por supuesto, del presidente Francisco Sagasti. En directo RPP Noticias. Gracias Muchas por la gracias. información. Así es, Carlos. Adelante, Pero seguimos adelante. conversando, seguimos conversando con nuestro invitado, el señor Luis Grillo, él es jefe de Servicio Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones. Señor Luis Grillo, ¿qué pasa con los electores de las mesas que esperemos no ocurra hoy, no se instalen hasta después del mediodía? Hacer una precisión, me acaba de llegar precisamente un dato acerca de una actualización de información sobre las mesas instaladas hasta el momento. Hasta el momento nos están reportando nuestros compañeros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que hasta las 8 de la mañana ya hay aproximadamente 38.000 mesas instaladas. Con respecto a la atención a tu pregunta, efectivamente, si nosotros hasta el mediodía no se ha podido conformar una mesa de votación, esta se va a declarar cerrada, lo que supone entonces que todos aquellos electores que han sido asignados a la mesa no podrán ejercer su derecho de voto. Por consiguiente, resulta importante, como decíamos, que la ciudadanía pueda tener la conciencia y la responsabilidad ciudadana necesaria para que, en caso de no haberse aperturado la mesa, podamos nosotros ofrecernos como voluntarios para poder asegurar así el ejercicio del voto ciudadano de todos aquellos electores asignados a la mesa. Sí, señor Grillo, ¿y podrán votar en esta segunda vuelta aquellas personas que no lo hicieron en la primera? Muy buena pregunta, Carlos, porque eso ha generado mucha confusión y lamentablemente en las redes sociales han estado circulando mucha información que no ha sido muy exacta. Efectivamente, independientemente a las multas electorales que yo pueda haber tenido o pueda tener no atendidas, absolutamente nadie puede impedirme el ejercicio de mi derecho de voto. Yo tengo la responsabilidad y el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que nosotros efectivamente podamos acercarnos y podamos ejercer nuestro voto. Señor Luis Grillo. Nos está usted complementando la idea respecto a las personas que no habían votado en la primera vuelta, pero que ahora sí van a poder votar en esta segunda vuelta. Estamos con el señor Juan Luis Grillo. Aló. Sí, estamos. Sí. Sería interesante señalar de que no tendríamos que tener ningún tipo de temor de asistir a esta segunda jornada electoral, teniendo en cuenta si yo tengo o no algunas omisiones generadas en procesos anteriores. Nadie puede impedir el ejercicio de mi derecho de voto, lo que supondría entonces que yo tendría que acercarme al local de votación asignado para poder sufragar sin problema alguno. Señor ahora, Luis señor Grillo, Grillo, sí, Adelante, Carlos, Maxi, adelante. disculpa que te interrumpa, sí. ¿En qué situaciones estaría impedida un elector o electora de votar en un local de votación hoy? Que no sea la mesa asignada, que no sea su local de votación, que no esté, probablemente situaciones que se han podido presentar y detectar es que cuando hemos hecho los cambios en de nuestro domicilio, en nuestro documento nacional de identidad, fecha posterior al cierre del padrón, estos cambios no se han generado porque recordemos que el padrón electoral cierra un año antes del proceso electoral. Entonces, en esas circunstancias, a veces los ciudadanos consideran que porque han hecho el cambio, ya debería también de reasignarle una nueva mesa de votación, pero hay muchas variables que hay que tener en consideración. Al respecto, por ejemplo, hay que tener presente que la Oficina Nacional de Procesos Electorales
ha desarrollado ha sistematizado también en función a la primera vuelta la asignación de locales y de número de mesas en cada local de votación. Esto en el marco de evitar que haya aglomeraciones y que haya mayor cuidado para el elector una vez que se acerque a los locales de votación instalados y pueda así participar de esta jornada electoral sin problema alguno, sobre todo por los temores que son legítimos de contagio por el COVID-19, ¿no? Sí, señor Grillo, ¿qué sucede con quienes se rehúsan a participar como miembros de mesa? Bien, hay que tener en cuenta que la participación en un proceso electoral es de carácter obligatorio y eso lo establece nuestra Constitución Política del Perú. Sin embargo, cuando una persona no ha votado o no ha instalado una mesa de votación, se genera una omisión y esta es de alguna forma sancionada a través de la asignación de una multa electoral. Las multas electorales hay que tener presente de que, si bien es cierto, la multa por omisión al sufragio tiene categorías, es decir, dependiendo del distrito donde yo esté inscrito, puede ser considerado pobre, no pobre, de pobreza extrema, hay una asignación de multa. Es decir, las personas que tenemos registrado un distrito considerado no pobre, la asignación de la multa equivale al 2% de la UIT vigente. Para este proceso estamos hablando de 88 soles. Una persona registrada en un distrito considerado pobre, la asignación de la multa es del 1% de la UIT vigente. Señalamos que es de 44 soles. Y si mi distrito es considerado pobre extremo, la asignación de la multa es del 0.5%, que en este caso equivale a 22 soles. Pero en el caso de las personas que hemos sido sorteadas como miembros de mesa, titulares o suplentes, que no hayamos cumplido con esta responsabilidad cívica, la asignación de la multa no tiene categoría, es solo un monto y equivale al 5% de la UIT vigente. Entonces estamos hablando de 220 soles para este proceso electoral. Señor Luis Grillo, ¿y quiénes están incluidos en el padrón electoral? ¿Los jóvenes que cumplieron años hasta el 11 de abril? Breve su respuesta, por favor. Correcto. Hay que tener en cuenta que esta información ya la brindó RENIEC, nuestros compañeros del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y efectivamente, hasta las personas que cumplen 18 años, los de abril han sido considerados dentro del padrón electoral. 8 de la mañana con 31 minutos. Señor Juan Luis Grillo, le agradecemos, como decíamos, por su paciencia y también por su participación aquí en El Poder en tus Manos. Seguramente más adelante vamos a seguir dialogando para conocer más sobre el avance del proceso electoral. Muchas gracias. Muy buenos días.